100.5. Son las 8:39. Vámonos de inmediato con Farideh Raful. Pero antes, hace unos minutitos apenas, que en la Pedro Livio Cedeño con Máximo Gómez, eso ahí en el sector Cristo Rey, un hombre, no sabemos si era militar o no, pero el tema es que el hombre mató a dos jovencitos que intentaron atracarle. Eso hace unos momentos, fue a tiros, la policía ya está en la zona. Y la policía tiene la motocicleta en la que se desplazaban los jovencitos que intentaron atracar, como ya dije, a un señor. Bueno, lamentable situación. Buenos días, Farideh. Muy buenos días al equipo, buenos días a todas las personas que nos siguen aquí a través de Sol de la Mañana. Bueno, yo me quiero referir a un tema, hay muchos temas que podemos abordar en el día de hoy, sobre todo porque estamos en la etapa final hacia unas primarias internas que se darán el próximo domingo, tanto en el Partido de la Liberación Dominicana como en el Partido Revolucionario Moderno, y que amerita que quizás habláramos de eso hoy, porque hay muchas cosas que aclarar, pero tenemos todavía otro día en esta semana para profundizar acerca de este tema y de las auditorías que se han dado al sistema digital que va a ser automatizado, aplicado por la Junta a partir de estas primarias. Pero, sin embargo, voy a dejar este tema para el próximo miércoles y me voy a enfocar en un tema que para mí es trascendental y creo que para la sociedad dominicana completa. Primero, y voy a hablar en términos personales, porque yo vengo de una estructura y de un hogar donde me enseñaron desde muy pequeña a tratar de hablar con responsabilidad, conocimiento de causa, de investigar, pero a nunca callar. A que el silencio nunca era una opción cuando veía cosas que podían afectar a muchas personas, o que me pudieran afectar a mí, o que pudieran afectar al entorno. Me educaron sabiendo que tenía que hablar, que tenía que conocer e investigar para cuando hubiera una injusticia poder interceder, aunque no fuera inmediatamente o directamente de mi incumbencia, porque nada humano nos es ajeno. Y me quiero referir a esto porque cuando me enseñaron eso en mi casa, luego me tocó aprender en la facultad de Derecho, antes de graduarme de abogada, que uno de los principales derechos fundamentales de todos los seres humanos en estados democráticos es la libertad de expresión e información. La libertad de información y el derecho que tienen las personas a tener acceso a las informaciones para hacerse un criterio propio de las cosas. Nos enseñaron que el Estado es administrado a través de gobiernos y de una estructura que crean las constituciones de la República o de la Nación. Y que esas estructuras, para hacer y conservar un Estado democrático, deben hacerse totalmente independientes. Por eso tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. En un Estado de derecho deberían funcionar de manera independiente. Y siempre nos hablaban del cuarto poder, el poder de la prensa, que es aquella que investiga, que conoce y que hace opinión pública. Y es sumamente importante porque solamente así se mantiene un contrapeso para poder garantizar los derechos e impedir las arbitrariedades que puede cometer el control absoluto del poder político en alguna coyuntura determinada. En República Dominicana, en los últimos años, sobre todo, hemos visto varios actos de ilegalidad. Nosotros mismos, yo misma dentro del Congreso y entre los medios de comunicación, he iniciado investigaciones y he utilizado los canales institucionales propicios para que se hagan investigaciones más profundas. Y he hablado a la sociedad para que la sociedad se entere de las cosas, de los hallazgos que tenemos en las manos y que nos afectan a todos. Hablamos en un momento determinado, investigamos líneas de crédito que fueron emitidas sin sustento, sin garantías por el Banco de Reservas de la República Dominicana, admitidas y que luego quedaron en el ostracismo. Nadie quiso investigar y el Ministerio Público se hizo de la vista gorda. Todo para financiar a una planta como Punta Catalina. Más de $300 millones sin constancia. Quedaron en el aire y después que mostramos las evidencias, hubo un silencio. Hablamos precisamente de algo que fue evidente en un Consejo Nacional de la Magistratura, del accionar del Procurador General de la República, que para todo el que nos escucha, la Procuraduría General de la República, encabezada por su titular,
ya sea hombre o mujer, según la Constitución de la República, su rol fundamental es garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los derechos fundamentales de los ciudadanos son los derechos que no son inalienables, que desde que nacemos ya nos pertenecen. Derecho a salud, derecho a la libertad de expresión, derecho a la dignidad, derecho al honor. Esos son innegociables y están garantizados. Se supone que la Procuraduría tiene que garantizar esos derechos. Sin embargo, vimos como en ese Consejo Nacional de la Magistratura, el Procurador General decía, sin ningún tipo de prurito, que había hecho una labor de espionaje contra una magistrada de la Suprema Corte de Justicia. Espionaje. Intervención telefónica, sin pertenecer la magistrada a ninguna investigación que indicara que tenía alguna responsabilidad penal comprometida, aparte de que tenía jurisdicción privilegiada, y un espionaje que la siguieron hasta su casa, le tomaron fotografías, etcétera, etcétera. Todo esto delante del presidente de la República Dominicana y no pasó nada. No pasó nada. Luego hemos visto cómo se dan hechos aislados, vamos a decir aislados, que se dan del Ministerio Público, que pone droga en Moca, que pone droga en Villa Vázquez, que pone un arma en un caso en San José de Ocoa, y de repente no hay consecuencias. Designan investigaciones, comisiones, y también todo queda en el ostracismo. Otra arbitrariedad de los derechos. Hemos visto cómo mujeres han ido a hacer denuncias de manera permanente a la Fiscalía de que tienen un agresor que las está acosando, no se le da seguimiento, hay una complicidad, como el caso de esta joven de San Pedro de Macorís reciente, y el Ministerio Público vuelve y nos falla. Hemos visto y hemos hecho denuncias de corrupción ante el PEPCA, que es el organismo creado para investigaciones. ¿Y qué ha hecho el Ministerio Público? Nada. Y se han depositado. Pero nos hemos valido de nuestra condición de congresista para en el Congreso decir, señores, miren, tenemos estos contratos firmados por el Ministerio de la Presidencia y la Dirección de Comunicaciones por 1.400 millones de pesos a estas dos personas, Joao Santana y Mónica Moura, certificados entregados por Contraloría. Al Congreso le corresponde hacer una investigación. Nos han negado la investigación en más de 10 ocasiones. Y así sucesivamente. Todo en un plan de impunidad perfecto. Este fin de semana, para que haya más evidencia, un periodista con el que usted puede estar en acuerdo o en desacuerdo, con el que ha podido coincidir o no coincidir en algún momento de su vida, pero periodista, y ha hecho una denuncia real, basada en documentos y certificaciones oficiales. Una denuncia de una investigación realizada por un abogado que le entrega los documentos y que él, en un espacio televisivo, hace público, donde involucra a una familia del Procurador General de la República. Sacan del aire el programa por las razones que fueran. Él dice que el director, el dueño del programa, de la planta, le dijo que no podría seguir siendo transmitido, que se había comunicado con el procurador, en fin. Primero, eso es una cosa. Lo importante de aquí es que se está violentando derechos fundamentales, el derecho a la información de los ciudadanos, el derecho a la libertad de expresión, que hay vías para subsanarla, pero que cuando se muestran documentos, la única forma de usted contrarrestar cuando hay una denuncia con documentos y pruebas es mostrando documentos que desdigan esa denuncia, no utilizando el poder político para aplastar, para denigrar y para tratar de desconsiderar a una persona que está hablando con documentos. Y lo digo de manera muy solidaria, porque también hemos sido víctimas de eso. Porque cuando sacamos lo de los papeles de Faride en el Congreso Nacional, hubo un despliegue de parte de la Dirección de Comunicaciones para tratar de denigrar nuestra labor investigativa y decir que Faride mentía. Hasta que no pudieron más que tener que decir a medias sus verdades, cuando teníamos documentos oficiales, no oficiosos. Y eso ha pasado con Marino Zapete. Y uno se pregunta, ¿hasta dónde va a llegar esto? Cuando se hace una denuncia de que una compañía fue contratada por $15 millones. 15 millones de dólares. Señores, en un país que a veces nos faltan 2 millones para arreglar una escuela, en un país que no tiene recursos económicos para arreglar una cañada, en un país donde nos comen todavía
nos comen vivos diariamente en las calles por la gran desigualdad que tenemos. Tú dices, una compañía, 3 contratos presentados en la denuncia, $15 millones, sin licitación. ¿A cuenta de qué? Y que la persona que firme, según ella, no como gerente, sino como poderdante legal, sea la hermana del Procurador General de la República, que al mismo tiempo ocupaba un cargo en una institución, tiene que ser investigada, señores. Eso no se arregla con una carta, eso no se arregla con un despliegue en las redes atacando al comunicador que hace la denuncia. Eso tiene que ser investigado. Pero como no tenemos independencia de poderes, como tenemos un ministerio público que designa el Poder Ejecutivo, como hay una impunidad rampante, como hay un Congreso que responde a esos intereses políticos, no pasa absolutamente nada. Y lo grave no es que pase hoy contra Marino. Vamos a trascenderlo. Lo grave es que sea con el dinero del pueblo dominicano y que la gente que paga sus impuestos no tenga derecho a una investigación seria, que le digan por qué se hizo esa contratación desde el Ministerio de Obras Públicas a esa persona. Eso es lo grave. Y limitar el derecho a la expresión y tratar de chantajear y extorsionar es un bandidaje y es una ilegalidad y una inconstitucionalidad que en este país, en el día de hoy, ni mañana podemos permitir.